amigos? Un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un excelente video. Que el amor de Dios ingrese a sus corazones para que puedan amar al prójimo. Bueno amigos, este video de nuevo va a quedar largo. Creo que es imposible que quedara corto. En realidad, bueno, era la única manera. Y además creo que sí, es buena idea una sugerencia de una hermana, la cual me indicó que sería bueno que este video saliera en sábado, de manera de que ustedes puedan recibir esta bendición especial en sábado, que es el día precisamente que Dios apartó para que nosotros recibiéramos una bendición especial, precisamente en sábado. Así que este video pienso que va a salir en sábado por esa razón, y también va a ser un poquito más largo de lo normal para que ustedes puedan reflexionar sobre él en el sábado. Y también voy a ir de alguna manera un poco más pausado para que ustedes también puedan reflexionar sobre las cosas que voy diciendo, y todo eso en el bendito sábado, el día especial de Dios en el cual recibimos una bendición especial, y solo los que reposan en sábado pueden obtener esa bendición especial. Así que de esta manera, amigos, empecemos con este video. Sabemos que estamos en una etapa del mundo, de la historia mundial realmente decisiva, importantísima. Estamos en el tiempo del sellamiento. Es peor aún, estamos en el fin del tiempo de sellamiento, amigos. Ahora, esto debe ponernos en absoluta alerta para que hagamos todo lo posible para salvarnos, porque nadie va a ser salvado a la fuerza ni obligado. Y si sabemos que el tiempo del sellamiento está acabándose, nosotros por tanto debemos hacer todo lo que podamos para recibir el sello de Dios. Y para hacer eso, primero debemos entender que estamos enfermos. Estamos 100% enfermos con un virus mortal que causa la muerte. Pero esta es una verdadera muerte, porque es la muerte eterna. Es la peor de todas las muertes. Así que este es el peor de todos los virus que hemos conocido en el mundo. Los otros virus que tenemos en esta vida se quedan como pequeñitos a la par de este virus capaz de destruir nuestra vida eterna. Eso sí que es grave, amigos. Por lo cual queremos ser sellados por Dios para tener la tranquilidad de que vamos a tener vida eterna. Queremos ser sanados de este virus. Los que vieron el video pasado saben de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando de un virus que fue inyectado en la raza humana al principio, en el Edén, cuando Eva fue engañada por Lucifer. Este virus, amigos, es el virus del pecado, el cual ahora yo he llamado el gran Ouroboros, el gran Dialelo, el satánico círculo vicioso del pecado, amigos. Por lo cual, amigos, en este video vamos a estudiar cómo se manifiesta ese virus, cómo se desborda ese virus y qué produce en nosotros. Y este virus sabemos que produce odio en el corazón de todos los que lo tengan, porque inclusive los que tienen ese virus también se burlan de los que no lo tienen, y burlarse de otra persona es tener odio en el corazón. Así que de la misma manera como ocurrió en los tiempos de Noé, cuando los infectados por el virus se burlaban de Noé, así será en estos tiempos finales, como los infectados por este virus se burlarán de los que están sanados. Oh, son profetas del fin, siempre alarmando a la gente, bla bla bla. Eso es lo que ellos siempre estarán diciendo. Pero aún, amigos, ¿quién es aquel que puede decir que está sano? Porque aún aquel que se crea sano corre el terrible riesgo de volverse a enfermar.
Eso también es muy preocupante. Por tanto, tenemos que estudiar, entender, reflexionar sobre cómo fue infectada la humanidad con el virus del pecado. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Quién fue el primer infectado? ¿Cómo apareció este virus de repente? Y como les dije en el video pasado, Lucifer fue quien infectó a la raza humana con un terrible virus, al cual yo llamo el gran dialelo u Ouroboros. El primer infectado fue, por supuesto, Lucifer, pero alguien preguntará, ¿quién infectó a Lucifer? Pero amigos, igual que todo virus aquí en la Tierra, el virus tiene un origen. Finalmente el virus aparece de repente en algún organismo. Es como una tergiversación, una mutación de genes. Y es lo mismo que ocurrió con Lucifer. Es cuando a Lucifer se le da por actuar de forma contraria a como él fue creado. Muchas personas piensan que ¿por qué Dios creó a Lucifer? Si sabía que Lucifer era malo, pero amigos, es que Dios creó a Lucifer bueno. Dios no lo creó malo. Dios lo creó como un ser bueno, protector. Era el ángel más sabio en el cielo. Pero de repente, en ese ángel surgió una idea contraria a su ADN, contraria a la manera como él fue creado. Surgió una mutación genética en el organismo de Lucifer. No se suponía que él pensara cosas malas. Se suponía que él era muy sabio y debía tener en él sabiduría. Pero no sucedió así. De repente, ese pequeño concepto, esa semilla que estaba ahí en el corazón de Lucifer, empezó a mutar, a tergiversarlo todo y terminó apoderándose de todo su ser. Ese es el virus. Y Lucifer entonces se convirtió en sí en un virus viviente, pensante, lo peor del caso, muy pero muy inteligente. Así que para entender en qué consiste este virus, debemos entender desde ya cómo pensaba Lucifer en los inicios de este virus. Como ya les expliqué en el video pasado, este virus del Ouroboros, donde una serpiente se muerde su propia cola, nos representa la exaltación del yo ligado al placer. La serpiente obteniendo placer de ella misma sin necesidad de nadie. Es el egoísmo. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios también los creó buenos. Es que Dios no creó a Adán y Eva malos. ¿Ok? Dios los creó a la imagen de Dios. Y Adán y Eva eran como Jesucristo. Así que ellos eran puro amor. Amaban al prójimo, amaban al Padre sobre todas las cosas. En Adán y Eva no había maldad, todo era paz y tranquilidad. Sin embargo, de repente, como les expliqué en el video pasado, Lucifer inyecta un veneno en Eva. De la misma manera que una serpiente inyecta veneno en su presa. Y este veneno es peor que un veneno de serpiente porque esta es una infección virulenta que causó un terrible daño. Eva estaba infectada y también infectó a su esposo. De ahí en adelante todas las generaciones de la tierra han sido infectadas. Las consecuencias de este virus son terribles. La maldad surgió en la raza humana, el deseo y el impulso por autosatisfacerse, autocomplacerse, autoexaltarse. Es lo que trae este virus implícito y de repente en el Edén todo empezó a cambiar. Los ojos de Adán y Eva se oscurecieron llenos de maldad y este virus cambió por completo la manera de comportarse. De repente millones de impulsos nerviosos, de deseos egoístas afloraron en todo su ser y por esa razón Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del Edén para no inmortalizar este terrible virus, este virus insertado por Lucifer, el cual pervirtió la carne de Adán y Eva
transformándola en una carne pecadora. Y ahora el cuerpo de ellos los incitaba al pecado. Se volvieron egocéntricos, egoístas, todo alrededor del yo. Y siempre, amigos, vemos esta exaltación del ego. Y cuando se exalta el ego, se obtiene placer. Y cuando se obtiene placer, se exalta el ego. Entonces, amigos, vemos que el ego y el placer van de la mano. El yo sin el placer no existe, y el placer sin el yo tampoco existen. Donde esté el yo exaltado, ahí estará el placer, y donde esté el placer exaltado, ahí estará el yo exaltado. Para entender este virus, amigos, tenemos que mirar cómo fue que empezó. ¿Qué le pasó a Lucifer? ¿En qué estaba pensando? Por esto leemos en Isaías capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así que, amigos, el ego exaltado es el primer síntoma de este virus. Por esto este virus está representado por una serpiente que se alimenta de su propia cola, que obtiene placer de su propia carne. Es decir, que es una serpiente que se autosatisface, se autocomplace. Esa es la tendencia de todo ser humano, a obtener placer de su propio cuerpo, aun y cuando obviamente el placer pareciera provenir de un agente externo, hasta de otra persona. Si pensamos bien, en realidad son las señales que desata nuestro propio cuerpo las que generan el placer. Y es así, nuestro propio cuerpo es el que genera una cantidad de respuestas nerviosas e impulsos, reacciones químicas que nuestro cerebro identifica como placenteras, aunque sean malas moralmente hablando. Aún el cuerpo realmente le importa un bledo si moralmente es malo. Físicamente, químicamente, el cuerpo simplemente dice que es placentero. Sin embargo, moralmente sabemos que es malo. Ahí es donde está el virus. Es una tergiversación de la carne humana. Es la carne pecadora, amigos. Por lo cual, amigos, en este sentido se cumple perfectamente lo que Lucifer sintió en su corazón al tener este virus. Levantaré mi trono, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y nos preguntamos, ¿qué significa subir encima del trono de Dios? Ser semejante a Dios. ¿Acaso significa tomar una escalera y subirse por encima de Dios? Para entender mejor esto, expliquemos qué es el trono de Dios y hagamos como una comparación con un rey que tiene su trono en esta tierra. Y no existe un rey con su trono si ese rey no tiene súbditos. Así que el rey, para ser rey, tiene que tener siervos, de otra manera no podría ser rey. Y luego, para que esos siervos o súbditos puedan estar ligados al rey, tiene que existir una ley que los ligue al rey. De otra manera, los súbditos podrían ser siervos de otro rey. Y no se podría saber cuál es su verdadero reino. De esta manera entendemos que los súbditos, para ser siervos de un rey, tienen que obedecer a ese rey. Así que entendemos entonces que el trono de Dios es la ley de su reino. Eso es lo que describe al trono de Dios, amigos. Por tanto, si alguien quiere derrocar un trono o un reino, tiene que desobedecer la ley de ese reino. Hacer como una desobediencia civil, una anarquía. Básicamente, cuando Lucifer está diciendo que subirá por encima del trono de Dios, es que está diciendo literalmente que él no va a obedecer la ley de Dios y que él va a establecer su propia ley. Y yo creo que a estas alturas todos ustedes ya deben saber cuál es la ley de Lucifer.
Y si aún ustedes no lo saben, no hace falta sino que miren cómo se hacen las cosas en este mundo. La ley de Lucifer es la ley del más fuerte, amigos. Es muy obvio. Esa es la ley de Lucifer. Ahora, la ley de Dios, todos la conocemos. Son todos sus estatutos, decretos y derechos. Eso es lo que Lucifer realmente no quiere. A Lucifer no le gusta eso. A él le parece que debería ser a su manera. Entonces, amigos, es de esa forma como Lucifer quiere exaltarse sobre el trono de Dios. No es que él quiera salir volando y llegar allá arriba y hacerse más arriba que Dios, como si fuera un águila que subiera muy alto y más alto. No, estamos hablando en un sentido simbólico. Pero de nuevo, amigos, Lucifer fue creado para obedecer, él no fue creado para desobedecer. Y si Dios creó a Lucifer para obedecer, ¿por qué de repente Lucifer dejó de obedecer? Bueno, creo que ya esa pregunta se las respondí, pero luego otros preguntan, si Dios sabía que Lucifer dejaría de obedecer, ¿para qué lo creó? ¿O no? Dios no ha debido crear a Lucifer. Si Dios lo sabe todo, ¿para qué creó a Lucifer? Mejor que no lo hubiera creado. Pero amigos, leamos la palabra que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y luego dijo Job en el capítulo 4 versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Luego dice Job en el capítulo 15, versículo 15, he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Así que, siendo Dios, ¿acaso Él no es libre de probar a sus ángeles y de probar a toda su creación a ver si en verdad siguen sus estatutos, sus decretos y derechos? Yo pienso que sí, porque recordemos que muchas relaciones humanas en verdad no aguantarían el fuego de la prueba, porque mientras hay prosperidad todo el mundo es feliz, besos van, sonrisas vienen, pero llegado el problema la cosa cambia, el amor se va y ya no es como antes, y Dios no tolera ese tipo de relaciones, amigos. Así que sepamos que fuimos puestos en este mundo para ser probados. Esa es la respuesta de por qué Dios creó a Lucifer. Dios creó a Lucifer igual que creó a toda su creación, los creó buenos. Dios no obliga a nadie. Dios no crea robots que le digan, oh Dios te amo. Segundo, Dios te amo. Tercero, Dios te amo. No, Dios crea seres libres que pueden pensar y razonar y tomar sus propias decisiones. Y si lo quieren amar, bien. Y si no lo quieren amar, pues lamentablemente lo que sigue es enfermedad, destrucción para ese ser. Y de repente, aún si supuestamente todos aman a Dios, Dios aún es libre de probar a todos los espíritus para ver si en verdad lo aman. Así que definitivamente Dios probó a Lucifer y Dios creó a un mundo muy bello, un mundo distinto, donde Lucifer pudiera bajar y estar como que ahí escondidillo, pensando que Dios no lo miraba. Y de repente Lucifer pensó que Dios no estaba viendo y pecó. Pecó con Eva. Por esto Dios crea todo y aún Dios es libre de probar a todo espíritu. Pero aún, amigos, el mentiroso no quiere ser probado porque sabe que sería hallado mentiroso. Pero el que dice la verdad y el que se ha portado de manera verdadera, aguanta la prueba, sabiendo que al final será exaltado, porque se demostrará que era sincero y verdadero. Y es en la pena y en la enfermedad, en el problema,
donde conocemos a los verdaderos amigos, a los verdaderos familiares y hasta a los verdaderos hermanos. Y Jesús nos muestra que en el fin de los tiempos muchos familiares no pasarán esa prueba, inclusive denunciando a sus hijos o padres por ser verdaderos cristianos. Leamos en Mateo capítulo 10 versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Así que tú estás rodeado de una familia que dice quererte. Te reúnes con ellos en cada fecha especial. Todas son risas y felicidad. Pero llegado el problema resulta que esa familia te entregará a la muerte. Y yo pienso, ¿acaso no preferirías tú saber que ibas a ser traicionado? ¿O preferirías morir engañado? Para mí realmente, en los casos que esto me ha ocurrido, yo le doy gracias a Dios de que vino la prueba y me pude dar cuenta de quién estaba rodeado. Así que cuando, por ejemplo, me han pasado cosas como ya les he contado en el pasado, le he dado gracias a Dios porque las personas que me rodeaban realmente no eran personas buenas. Y cuando sucedió el evento malo, cuando sucedió algo que realmente nadie quiere que suceda, de repente entonces algunas personas no están ahí para ayudarte. Y ahí es cuando te das cuenta que estás rodeado de personas equivocadas, aun y cuando supuestamente esas personas parecían ser cercanas a ti. Así que pienso que es mejor saber, aunque la verdad sea dolorosa en determinado momento, porque en verdad lo es, pienso que es mejor estar en la verdad que en la mentira. Pienso que es mejor conocer la realidad que morir engañado. Y yo pienso que está bien probar a los espíritus, porque eso es lo que dice la Biblia. Y si nosotros vemos que es sabio probar a las personas, ¿acaso Dios no es más sabio que nosotros? Así que Dios está en su derecho de probarnos. Y nosotros tenemos también el privilegio de ser probados. ¿Y cómo está eso que ahora es un privilegio ser probado? Pues recordemos, amigos, que el que compite quiere probarse para demostrar que es el mejor. Y cuando gana aquella carrera es exaltado. Asimismo, el que es probado quiere demostrar su amor y dar fe de que no era mentiroso, de que no era falso, de que no era hipócrita, de que no era traicionero. Y ese quiere ser probado para que se demuestre que él es sincero. Pero el que no quiere ser probado es porque algo esconde y tal vez no sea tan sincero como parece ser. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué del mismísimo Hijo de Dios? ¿No debería él también ser probado? Y en efecto, Jesucristo, aun y siendo él el mismísimo Hijo de Dios, fue probado. Y fue probado en todo y hasta el límite. Y fue hallado perfecto y justo en todo. Leamos en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si Dios, siendo Hijo de Dios, fue probado en todo, ¿acaso nosotros, que somos simples seres humanos, vamos a resistirnos a la prueba? Yo no lo creo, ¿verdad? Porque recordemos lo que dice Juan capítulo 13 versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén, amigos. Así que, ¿quién puede decir que es mayor que Jesús? ¿Acaso Jesús tiene que ser tentado y probado en toda aflicción, pero tú no puedes ser tentado? No. Eso es un rotundo no. Recontra mega plop. Pero amigos, estemos calmados, que sabemos que Dios no nos va a tentar más allá de nuestras posibilidades, ¿ok? Sin embargo, también sepamos que Jesús siempre estará ahí para ayudarnos en todas nuestras pruebas. De nuevo,
Dios tiene derecho a probar al mundo entero y lo va a hacer. Y nosotros también tenemos el privilegio de ser probados, porque de nuevo el que dice la verdad quiere ser probado, y el mentiroso no quiere pasar por la prueba, porque sabe que será encontrado mentiroso. Por esto Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y nadie que quiera salir de camping al bosque sale con 2 lámparas y no se le ocurre probar las lámparas antes de salir. No vaya a ser que llegue allá al bosque en la noche y vaya a prender y ninguna de las 2 lámparas funcione. Por lo cual es lo más obvio que hay que probar las lámparas antes de salir al bosque en la noche. Y cuando uno prueba una lámpara y esa no prende, la deja tirada porque no alumbra y se lleva la lámpara que sí alumbra. Mateo capítulo 24 versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y sabemos que este versículo es usado por los fantasiosos, los que no saben leer la Biblia, porque a nadie se lo van a llevar para ninguna parte de esa forma. Ni el tomado se irá para ningún lado, ni el dejado tampoco, sino que el tomado es el que es sellado por Dios, y el dejado es aquel que quedará marcado por la bestia, y solo los que han sido probados en el fuego serán sellados, porque como ya les dije, el virus solo muere en el fuego. Leamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Como ya les expliqué en el video pasado, Dios no puede recibir a nadie en el cielo que tenga ese virus del Ouroboros en su carne. Aquellos que no lo eliminaron en vida deberán ser lanzados a un lago de fuego donde morirán con el virus y ellos para siempre. Y los que le eliminan este virus en vida no lo eliminarán siendo lanzados a un horno ni a un lago de fuego, pero sí en el fuego de la prueba, y de esta manera el virus será eliminado, porque es así, el virus solo muere en el fuego. Pero amigos, no seamos tampoco soberbios, porque si en el tiempo de relativa calma nosotros no ejercitamos nuestra fe, en el tiempo de prueba, en el tiempo de tormenta, de repente nos vamos a hundir. Inmediatamente caeremos a las profundidades del mar y alguien se preguntará cómo ejercitar la fe. Y lo debemos hacer probando que no queremos exaltarnos por encima del trono de Dios. Probémonos a nosotros mismos en eso. Debemos adherirnos a sus estatutos, mandamientos y decretos y practicarlos constantemente, guardando el sábado, dando el diezmo, ayudando a pobres, compartiendo la palabra con otros, no viendo nada malo, no hablando mal de nadie, devolviendo lo robado, no codiciando nada, orando a Dios, porque, ojo, amigos, no orar es también tener el Ouroboros. Y para explicarme un poco mejor, cuando tú eres una persona que ora muy poco, eso es que eres contrario al reino de Dios, porque no quieres estar en comunicación con tu rey. Y eso se debe a que hay enemistad en ti con Dios. Y, amigos, también quiere decir que tu yo está demasiado exaltado para dedicarle tiempo diariamente a Dios. Parece que ese tiempo es mucho tiempo. Parece que tienes otras cosas más importantes que hacer. Y finalmente lo que en verdad vemos es que no quieres comunicarte con tu rey. Y ahí hay un tremendo problema, porque todo el mundo debe comparecer ante el rey. Aún el que no comparezca ante el rey es expulsado del reino. Y resulta que tú no quieres comparecer ante el rey diariamente en oración, y esto quiere decir que tienes el virus. Ahora, también significa
que por obvias razones no vas a pasar la prueba, porque el que quiere pasar una prueba, se prepara para la prueba, a menos que no le interese pasar la prueba. Y si no te interesa, entonces serás dejado y vas a recibir la marca de la bestia. Serás como aquella lámpara que nunca fue probada y por tanto nunca fue usada. Porque para usar una lámpara lo primero que tenemos que hacer es probarla, a ver si funciona. Y somos tontos si nos llevamos para un paseo una lámpara que nunca probamos. Así que vemos que en Mateo 25 hay 5 vírgenes y que de repente dijeron: no queremos ser probadas. Y sabemos que hay iglesias que andan diciendo que van a ser raptadas antes del tiempo de prueba. Esas son iglesias que están apagando sus lámparas y ni siquiera se dignaron a ponerle aceite o combustible a sus lámparas para ver si en verdad sus lámparas funcionaban. Y entonces, ¿cómo van a probar si sus lámparas funcionan? Aún hay unas vírgenes que tenían las lámparas funcionando, pero las dejaron sin combustible para que no pudieran funcionar más. Es decir, que escuetamente están diciendo que no quieren ser probadas. En Mateo 25 versículo 8 se nos dice: las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así que estas vírgenes fatuas estaban dormidas, y el dormir es un placer, y ese placer va ligado a la exaltación del yo. ¿Y acaso, amigos, no podemos comprobar eso? Porque miremos que hay algunas iglesias cristianas que andan diciendo: nosotros somos la iglesia de Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Plop, eso es soberbia, amigos. Es el yo exaltado ligado al placer, es el virus del Ouroboros, totalmente contrario al reino de Dios. Otra iglesia cristiana dice: nosotros somos la iglesia de Cristo porque en nuestras congregaciones hay milagros, señales y maravillas, lo cual quiere decir que tenemos la unción del Espíritu Santo. Es el ego llevado al límite. Y como les había dicho, este virus, este dialelo, este Ouroboros, se retroalimenta a sí mismo, igual que la serpiente se retroalimenta con su retaguardia. Terrible, amigos, por lo cual las iglesias cristianas están enfermas con el Ouroboros y por esto tienen el ego exaltado al límite. De esta enfermedad advirtió Jesús diciendo en Lucas capítulo 14 versículo 11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y que vemos con muchos supuestos líderes religiosos cristianos quieren andar codeándose con los políticos, quieren andar codeándose con los gobernantes, quieren ser exaltados. Tienen el virus del Ouroboros. Siempre que veamos a un líder religioso codeándose con los gobernantes de la tierra, es porque tiene el virus del Ouroboros, está exaltando su yo. Entonces es claro, amigos, que Jesús sabía muy bien en qué consistía este virus del Ouroboros. Jesús, más que nadie, lo debe conocer mucho mejor que cualquiera. Por supuesto, porque Jesús es Dios. Y Jesús sabía que este virus consiste de la exaltación del yo ligada al placer, y viceversa, el placer ligado a la exaltación del yo, lo cual nos indica que Lucifer, al igual que el ser humano, ambos están dispuestos a violar la ley de Dios si eso conlleva a la obtención de lo que desean, y aun si pudieran, entonces derrocarían a Dios, porque por supuesto lo que nos impide alcanzar el placer es la ley de Dios. Entonces la ley de Dios se interpone a nuestros deseos, no nos permite hacernos a nuestros impulsos y deseos. Si la ley de Dios no estuviera ahí, entonces pudiéramos obtener todo lo que nuestro cuerpo desea.
lo que nuestro yo desea y pudiéramos exaltarnos cada uno hasta el límite, como en efecto estamos viendo que sucede en la sociedad hoy en día, donde cada persona piensa en sí mismo y en nadie más, y solo busca exaltarse a sí mismo, y los resultados en la sociedad son evidentes, lo cual además desembocará en una clara anarquía total. Así que amigos, es la ley de Dios la que se interpone entre el hombre y su deseo. Y por supuesto entonces el hombre quiere destruir la ley de Dios. Y si quiere destruir la ley de Dios, quiere destruir el trono de Dios. Por supuesto, como ya sabemos, la cosa es mucho más sutil, porque el hombre de alguna manera le ve cierta sabiduría a la ley de Dios. Sí, claro, no robar, porque nadie quiere ser robado, pero de repente el hombre quiere usurpar la ley de Dios, pero ajustarla a su manera, a lo que le es conveniente. Por supuesto, el yo ligado al placer. Sigo la ley de Dios mientras me conviene, pero por supuesto no la aplico en los momentos que no me conviene, si puedo autocontrolarlo. Ese es el Ouroboros, es vivir en un círculo vicioso del pecado que pueda ser autocontrolado, que no se salga de control, que me permita llevar una vida de prosperidad. Por tanto, amigos, vemos que lo mismo sucede en la religión y en las iglesias. Las personas buscan hacerse a un Dios personal, a un Jesucristo personal. Ellos toman de la Biblia lo que les gusta y desechan lo que no les gusta. Entonces, claro, robar no es bueno porque nadie quiere ser robado. Pero dar el diezmo, no, el diezmo fue abolido. Y bueno, ese es el yo, exaltándose por encima del trono de Dios. Porque básicamente un reino no puede aceptar que tú violes unas leyes y sigas otras. Y eso lo vemos en cualquier país, en cualquier gobierno, tienes que obedecer todas las leyes. Y obviamente si el hombre encuentra sabiduría en eso, cuanto más Dios. Por esto, amigos, las personas violan la ley de Dios solo para obtener su objetivo deseado. Entonces, al parecer algo ocurre internamente que el hombre ni siquiera puede identificar. ¿Acaso pudiéramos decir que es aquella descarga de adrenalina que se le presenta a un simple mortal que pretende derrocar al Dios Altísimo? Es como si eso generara placer a la carne pecadora. Y yo me pregunto, ¿será cierto que el placer viene de donde creemos que viene? ¿O es que el placer específicamente viene de exaltarnos por encima del trono de Dios? Saber que podemos ser como Dios, porque esa es precisamente la característica del virus del Ouroboros. Recordemos que Lucifer le dijo a la mujer, de cierto no moriréis, sino que serás como Dios. Amigos, ¿será que el verdadero placer está en desafiar a Dios? Porque este virus es muy engañoso. Y mucho de lo que pensamos que queremos realmente no es lo que queremos. Es un virus engañoso. Por esto Dios dijo que el corazón del hombre es muy engañoso. Y esta es una característica del virus. Por lo cual, como enfermos, vamos a buscar siempre pretextos para violar cualquier ley de Dios. Y para nosotros puede parecer insignificante ciertas leyes de Dios. Y de repente pensamos, pero bueno, ¿realmente qué sentido tiene? Sin embargo, cuando violamos esa ley, estamos exaltándonos por encima del trono de Dios. Y tal vez eso es lo que nos gusta. Pero finalmente, en eso consiste el virus, amigos. Así que sabemos que de eso se trata todo. Si alguien dice, pero ¿qué problema hay de reposar en un día o en el otro? ¿Qué diferencia tiene reposar en sábado o en domingo o en lunes o en miércoles? ¿Qué más da un día de otro? Yo no creo que realmente a Dios le importe eso. Pero Dios específicamente creó esa ley, que debemos reposar en sábado.
Y alguien dice, pero es que yo necesito trabajar en sábado para proveerle a mi familia. Y Dios tiene que entender, porque no tengo otra manera para proveerle a mi familia. Y Dios tendrá que entenderlo. Y sí, claro, Dios va a entender que tú quieres exaltarte por encima de su trono. Y además que tengas placer en eso. Amigos, nadie puede engañar a Dios y Dios sabe muy bien qué es lo que sucede. Porque ningún rey aquí en la tierra permite que un individuo viole sus leyes flagrantemente. Es decir, puede que se equivoque de vez en cuando, pero flagrantemente, es decir, sin importarle día tras día. Inclusive los reyes de la tierra dirán, bueno, esta vez te equivocaste, está bien, no pasa nada. Pero si lo haces de una manera soberbia, violando las leyes, pues vas a tener problemas. ¿Cuánto más entonces Dios no va a juzgar esto si aún en la tierra es juzgado? Luego alguien dirá que el estar enfermo de este virus no es su culpa. Al fin y al cabo fue infectado al nacer. Pero amigos, todos tenemos la posibilidad de saber que estamos enfermos, de tomar conciencia de ello, y aún lo sabemos. Por lo cual sí tenemos culpa, porque sabemos que es bueno y que es malo. Y sabemos las consecuencias de nuestros actos. Y aún sabemos que tenemos un doctor cuyo nombre es Jesucristo, quien puede curarnos de ese virus. Por lo tanto, en estos últimos tiempos hay más culpa que nunca, porque el enfermo que no desea curarse es más culpable que cualquiera. Es como el borracho que, sabiendo que puede conseguir la cura de su adicción, no la consigue. Y Jesús es la cura para este virus del Ouroboros, y Jesús está dispuesto a ayudar a quien quiera. Jesús puede sanarte. Jesús vino a sanar a la nación de Israel. Pero ¿qué sucedió? La nación de Israel no quiso ser sanada. Y plop, la nación de Israel quedó por fuera del nuevo pacto. Y ya no hay nada que hacer. Quedó por fuera y punto. Amigos, estudiemos en qué consiste este virus. Leamos en Ezequiel capítulo 28. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Y de qué sufrían los judíos, amigos? De esta misma soberbia de Lucifer. Siendo hombres, los judíos querían enaltecerse por encima de Dios. Recordemos lo que decían en Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amigos, bien claro dicen que no han sido esclavos de nadie. Así que los judíos estaban infectados, tenían el virus y no querían aceptarlo. En verdad ellos sí eran esclavos de un virus, del virus del Ouroboros, del yo ligado al placer. Y además, por supuesto, violaban soberbiamente la ley. Al contrario de lo que muchos creen, los judíos en realidad no obedecían la ley de Dios, al contrario, la violaban. Así que esta enfermedad, este gran dialelo, este Ouroboros, es el hombre enalteciéndose por encima de Dios. Y esto sucede cada vez que tú violas una ley de Dios. Siendo tú un mero hombre, te haces igual a Dios violando sus leyes. Literalmente, amigos, es un intento de derrocar a Dios. Porque el pecado es literalmente guerra contra Dios. Es tratar de hacerle un golpe de estado a Dios. Eso es el pecado. Y en este caso Lucifer tiene un reino en este mundo y tiene súbditos. Este mundo tiene habitantes y todos los habitantes de este mundo llevan el virus de Lucifer. Por lo cual son súbditos de Lucifer, obedecen a Lucifer y tienen la mente, el carácter y la personalidad de Lucifer. Y nosotros, amigos, no queremos eso. No queremos ser la simiente de Lucifer. No queremos actuar soberbiamente como lo hace Lucifer. Porque la profecía dice que la simiente de Lucifer será derrotada y su cabeza será machacada. Amigos, leamos en Génesis capítulo 3, versículo 15.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así que la profecía es dura, es en verdad difícil de digerir. Y por esto tenemos que orar por familiares, amigos, gobernantes, en fin, porque la profecía dice que los que tienen la simiente de Lucifer van a morir, es decir, esos que están enfermos con el virus del Ouroboros van a recibir la muerte eterna y no habrá más memoria de ellos ni recuerdo de ellos. Y como les dije en el video pasado, cuando nosotros ya no tenemos el Ouroboros, esa infección, ese gran dialelo, es porque ahora tenemos la simiente de Dios, y si tenemos la simiente de Dios, amamos al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, habrá enemistad entre la simiente de Lucifer y la simiente de Dios. Será inevitable, porque cuando no tenemos el virus de Lucifer, ya no actuamos de la misma manera que actúa el mundo. No hablamos igual que habla el mundo y la gente lo reconoce y lo puede discernir. Así que ese es otro problema que se presenta cuando tú conoces a alguien que tiene el virus del Ouroboros al límite, pero aún es capaz de autocontrolarlo para que aún no se note. Es una persona que entonces va a querer explotarte, usarte, abusarte. Y esto será mucho peor para ti, pues tú amas al prójimo. Entonces serás un objetivo fácil para esa persona enferma. Y recordemos que Jesús precisamente fue abusado, fue usado por las multitudes, quienes lo seguían, no por su mensaje de salvación, sino porque les estaba dando alimento gratis. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ven? Hasta a Jesús querían explotar, querían usarlo. Y todos los enfermos infectados perseguían a Jesús para usar a Jesús. Aún tenemos las religiones cristianas de hoy en día que pretenden abusar de la gracia de Jesús. Estamos bajo la gracia, entonces puedo pecar de vez en cuando, porque Jesús está mediando por mí. Y por esto voy a pecar de vez en cuando sabiendo que tengo un mediador. Estás abusando de Jesús, aun y cuando Jesús está allá en el cielo. Aquí en la tierra tú tienes el poder para abusar de la mediación que Jesús hace de ti. Increíble. Pero aún eso es lo que hacen la mayoría de iglesias cristianas. ¿Has pecado? No os preocupéis, sabed que tenemos un mediador. Y pues puedes pecar. Y sí, en verdad que sí, tenemos un mediador, pero ojo, estamos abusando del mediador. Y eso debería causarte cierta impresión, sabiendo que cada vez que pecas, de alguna manera Jesús sufre. Porque el pecado para Jesús y para Dios es doloroso. Es como si tú fueras y le pegaras a Jesús, así como cuando Él estuvo en la tierra, le pegaron bofetadas. Y eran bofetadas que Él recibió por nuestros pecados. Así que amigos, este virus del Ouroboros no es solamente un virus que busca consumir al ser que lo tiene adentro, es decir, por ejemplo, al ser humano que peca, quien es consumido por el pecado, pero a la vez ese ser humano busca consumir al prójimo, busca tratar de explotarlo, de abusarlo, porque él tiene este círculo vicioso de explotación. La serpiente se explota a ella misma trata de devorarse a sí misma, abusándose ella misma. Entonces, entendamos todo lo que conlleva este concepto en el que la serpiente del Ouroboros se abusa a sí misma. Y asimismo el hombre quiere abusarse a sí mismo, pero abusar al prójimo, explotarlo, sacar el mayor provecho que él pueda del prójimo. Asimismo hay algunos cristianos que pretenden sacar el mayor provecho de sus placeres mundanos
y lo que en verdad están haciendo es explotando al máximo la mediación de Jesús. Es tratar de hacer que Jesús medie e interceda por nosotros una y otra vez hasta que por fin se nos dé la gana de arrepentirnos. Eso es muy torcido. Y amigos, aunque Jesús es muy bueno, porque de verdad Jesús entiende que las personas no son conscientes muchas veces de esta enfermedad del Ouroboros. Además de que debido a la apostasía que hay en la iglesia, este mensaje no había sido revelado. Pero ahora que este mensaje llega al mundo, las personas pueden ver su virus de una manera más explícita, entenderlo. Por lo cual, amigos, de la misma manera a Jesús querían explotarlo hasta tal punto que querían hacerlo rey de Jerusalén. Y no para exaltar a Jesús, sino para exaltar a su propio ego. Somos israelitas, somos del linaje de Abraham, somos el pacto de Dios. Leamos en Juan capítulo 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Increíble, amigos, que en algunos momentos Jesús no podía estar al lado de nadie, porque todos estaban tan infectados que inmediatamente querían explotarlo. Es terrible. Imagínate tú, cuando tú te sientes usado por las personas, es un sentimiento bastante doloroso. Y finalmente eso fue lo que le sucedió a Jesús. Es terrible, amigos. Así que cuando el verdadero cristiano ama al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, y es una persona buena, que trata de hacer el favor que le pidan, sucede que cuando el individuo que tiene el virus del Ouroboros se acerca a este cristiano, ese individuo va a tratar de explotarlo, de usarlo, de consumirlo y de infligirle dolor para obtener el placer a cambio, inclusive para exaltar su yo hasta el máximo, si eso aún pudiera hacerlo, para obtener placer. Y es que estos individuos enfermos con el Ouroboros van a tratar de hacerte sentir inferior a ellos porque eso los exalta a ellos. Y de nuevo, todo eso va ligado a la exaltación del yo. Y amigos, todo esto puede suceder con cualquier persona, un familiar, un amigo, un desconocido, alguien que de repente pensamos que era una buena persona, pero estaba enferma con el virus del Ouroboros. Esa persona, si se da cuenta, inclusive si no lo puede expresar, pero interiormente se da cuenta que nosotros somos sanos de ese virus, esa persona va a explotarnos, amigos. Eso es terrible. Es por esto que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, «He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Porque, amigos, los que tienen este virus al límite, aun y cuando lo autocontrolan, ellos son los que nos pueden identificar, porque son lobos que pueden olfatearnos, y no tanto a aquellos que no tienen este virus tan manifestado, aunque lo tienen. Así que tenemos que tener cuidado, amigos. Y esto le sucedió a Pedro. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». ¿Ven? Es decir, que los infectados con el virus podían discernir que Pedro estaba casi sanado. Es decir, aún había más cosas que descubrían que Pedro era apóstol de Cristo, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Es increíble. Por esto les digo, cuando empezamos a ser sanados de este virus, las personas infectadas pueden discernir, amigos, que nosotros estamos sanados, y tenemos que tener cuidado, porque Pedro ya había empezado a matar el virus, y el Ouroboros estaba casi muerto en Pedro. Y por tanto, ellos ya podían discernirlo. En estos tiempos finales, eso se va a intensificar,
porque es en los tiempos finales cuando se otorgará una sanidad completa y poderosa a las personas que finalmente se liberan del virus Ouroboros, y será entonces cuando se presente el cumplimiento perfecto y profético de la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15. Se presentará una enemistad completa entre las dos simientes, los enfermos con el Ouroboros que tienen odio en su corazón versus los sanados que ya no tienen odio en su corazón, sino amor al prójimo y amor a Dios. Pero amigos, la profecía además es implacable. Los que tienen el virus finalmente morirán para siempre, y eso es triste y lamentable, pero se va a cumplir. Luego, si tú eres una persona soltera, por ejemplo, y tú estás mortificando este virus, estás mortificando la carne, estás en oración, estás obedeciendo los mandamientos de Dios y estás orándole a Dios para que acabe con este virus, diciendo: Padre Santo, en nombre de Jesús, sáname porque estoy enfermo o enferma, y tú estás acabando con ese virus. Bueno, yo no te aconsejaría que andes buscando con quién casarte, porque si te llegas a casar con alguien que tiene el virus, que además tenga la capacidad de autocontrolarlo, lo que va a venir para ti es aflicción, como ya lo hemos dicho. Esa persona con el virus va a querer exaltar su yo por encima del tuyo. Va a querer infligirte dolor porque le causa placer. Va a querer abusarte, usarte, utilizarte, en fin. Todo lo que hace este virus lo va a querer hacer en ti, que no tienes el virus. Así que eso te va a traer una aflicción tremenda. Por lo cual es algo que debes pensar 2 veces, ¿ok? Si quieres tener a una persona a tu lado, explotándote, abusándote, controlándote, imponiéndose sobre ti porque está enfermo del virus del Ouroboros, realmente vas a tener aflicción, ¿ok? Por lo cual debemos entender, amigos, lo que está a punto de ocurrir para todo aquel que de verdad quiera limpiarse de este virus. Una vez hayamos derrotado a esa serpiente tortuosa interna, se cumplirán las palabras del apóstol en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces entendemos que los que son nacidos de Dios y ya no tienen el Ouroboros, y de repente su familia no ha nacido de Dios y tiene el Ouroboros, y vamos a tener aflicción. Por supuesto que no estoy diciendo que ahora hay que separarse de sus familias. Finalmente sabemos que hay un ángel que se va a encargar de la terrible labor de separar el trigo y la cizaña. Y es por esto que debemos orar para que nuestras familias sean sanadas, y también amigos, familiares, compañeros. Porque amigos, si tú estás infectado con ese virus, no te vas a salvar. Serás atado en manojos para ser echado en el lago de fuego. Es terrible. Es por esto que es necesario que nosotros oremos correctamente a Dios, entendiendo que las religiones de hoy en día ni siquiera saben orar. Entendamos que Dios dio la receta para la oración, siendo así: Padre Santo y Eterno, en nombre de Jesús, te pido que me sanes de este virus. Te pido que sanes a mi familia de este virus. Reconozco que estoy enfermo. Reconozco que soy pecador o soy pecadora y no he podido sanarme, y por mi propia fuerza no puedo lograrlo. Te pido en nombre de Jesús que me sanes y que me envíes a nuestro Señor Jesús para que viva en mí y habite dentro de mí y eche a ese virus del Ouroboros. Hasta pronto, amigos.